Buenas noches con todos los presentes. Reciban el cordial saludo a nombre de la Escuela Juris Peritus. En esta ocasión nos encontramos reunidos a través de las plataformas virtuales de Juris Peritus para desarrollar el webinar gratuito denominado Comentarios respecto a la nueva modificación del Código Penal y Código Procesal Penal sobre la suspensión del plazo prescriptorio, a cargo de la ponente Susan Adela Valenzuela. Bien, nuestra ponente tiene una gran y amplia trayectoria académico-profesional. Ella es abogada especialista en Derecho Penal, es magíster en cumplimiento normativo en materia penal por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, es magíster en Derecho Penal en Sevilla, de España, es docente universitaria y expositora a nivel nacional e internacional. Bienvenida, doctora Segura, y espero que esta ponencia sea de provecho para todos nosotros. Gracias. Muchas gracias por la gentil presentación. Ante todo, muy buenas noches a todos los que están conectados en la Escuela Juris Peritus. El día de hoy voy a hablar sobre un tema que es bastante relevante y en el cual, como ya han mencionado, ha existido una modificación, la cual ha entrado en vigencia el día de hoy. Voy a compartir unas diapositivas a efectos de poder hacer más precisa la exposición sobre esta última modificatoria. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver las diapositivas? Sí, doctora, la podemos visualizar. Listo, muchas gracias. Como ya les había mencionado, el día de hoy vamos a hablar sobre la regla de la suspensión de la prescripción de la acción penal. ¿A propósito de qué? De la modificatoria que ha tenido el artículo 80 del Código Penal y el artículo 339, inciso 1 del Código Procesal Penal. Ambas normas, recordemos, regulan la regla de la suspensión de la prescripción. ¿Cuándo ha entrado en vigencia esta norma? Pues ha entrado en vigencia el día de hoy. En ese sentido, vamos a exponer cuál era la interpretación que se tenía de la regla de la suspensión antes de la entrada en vigencia de esta ley 31.751 y posteriormente vamos a delimitar los alcances de esta nueva modificación para finalmente establecer si se aplica o no retroactivamente esta nueva regla de suspensión. Debemos partir por empezar lo que es la suspensión de la prescripción. La suspensión de la prescripción es aquella regla de la prescripción que paraliza el cómputo del plazo de prescripción, sin que el procesado pierda el tiempo que ha ganado a su favor. El fundamento de esta paralización o de esta suspensión va a ser la existencia de un obstáculo legal. Y la finalidad va a ser evitar la impunidad. Ahora bien, la regla de la suspensión está regulada en el artículo 84 del Código Penal. Asimismo, está regulada en el artículo 1 de la Ley 26.641 y el artículo 339, inciso 1 del Código Procesal Penal. El artículo 84 lo que nos establece es una definición de la suspensión. Nos dice que la suspensión va a ser cualquier procedimiento que deba resolverse en otro procedimiento, es decir, cualquier cuestión jurídica que deba resolverse en otro procedimiento. En ese sentido, el artículo 84 no nos establece cuál va a ser el supuesto específico de suspensión, sino lo que establece es una definición genérica de lo que es la suspensión. Bajo esta definición genérica, nosotros podemos deducir que son supuestos válidos de suspensión, primero, la cuestión previa, la cuestión prejudicial, el recurso de nulidad concedido vía queja excepcional, porque son cuestiones jurídicas que se resuelven en otro procedimiento. Al margen de estos supuestos que se desprenden del artículo 84 del Código Penal, existen dos supuestos de suspensión sui generis. ¿Por qué decimos sui generis? Porque no son supuestos que se puedan desprender de lo que establece el artículo 84 del Código Penal. Es por eso que el establecimiento de estos supuestos de suspensión distintos a lo que establece el artículo 84 se le denomina como supuestos de suspensión sui generis. El primero es la contumacia. Este supuesto de suspensión
Quiere decir que en el momento en el cual se declara reo contumaz al procesado, por tanto, existe un obstáculo que hace imposible que se continúe con el juicio oral. Es por ello que se establece como supuesto de suspensión la contumacia. En un inicio sobre este supuesto, en el recurso de nulidad 1835-2015 Lima, se establecía que este supuesto no podía ir más allá de los 6 años. Es decir, pasaba 6 años desde que se declaraba reo contumaz al procesado y si todavía no se lograba capturar o este no se ponía en derecho, pues se continuaba con el cómputo del plazo de prescripción. Ello para no afectar el derecho al plazo razonable que está ligado con la prescripción de la acción penal. Sin embargo, posteriormente se emite el recurso de nulidad 2298-2019 Lambayeque, en la cual se señala que este supuesto máximo de 6 años o esta regla de 6 años máxima en el supuesto de contumacia no debería ser de aplicación porque no existe ningún sustento para determinar ese límite de aplicación. En ese sentido, este recurso de nulidad nos dice lo siguiente. Para delimitar el límite máximo en el cual debe suspenderse el plazo de la prescripción por contumacia, se debe establecer si estamos ante un caso complejo, con varios imputados, el comportamiento del órgano jurisdiccional, el imputado, etc. Una vez que evaluemos eso, nosotros podemos delimitar hasta cuándo se suspende el plazo. Es decir, no nos daba un plazo máximo de suspensión. Y en el caso en concreto en el cual la Corte Suprema revisó y señaló este criterio, aplicó un plazo de suspensión de 17 años por contumacia. Incluso hizo la fundamentación de que esto era posible en base al respeto del derecho al plazo razonable. Me pregunto yo si se puede suspender el plazo por 17 años y esto no afecta al derecho al plazo razonable. Posteriormente, en el recurso de casación 627-2018 Arequipa, se estableció que este supuesto de suspensión por contumacia solo debía ser aplicable para los delitos que se hayan cometido en la vigencia del antiguo Código de Procedimientos Penales. ¿Por qué no para los delitos que se hayan cometido durante la vigencia del nuevo Código Procesal Penal? Porque el nuevo Código Procesal Penal regula la figura de la contumacia, así como los efectos de esta contumacia, y dentro de los efectos no establece que se deba suspender el plazo de prescripción. El segundo supuesto es la formalización de investigación preparatoria que se encuentra regulado en el artículo 339, inciso 1 del Código Procesal Penal, el cual nos señala que la formalización de la investigación preparatoria, ¿qué va a hacer? Va a suspender el plazo de prescripción, pero no se establecía cuál era el plazo máximo de suspensión. En ese sentido, se emitieron el Acuerdo Plenario 1 del 2010, que fue cuestionado, y luego se emitió el Acuerdo Plenario 3 del 2012, e incluso se emitió el recurso de casación 666-2018, que establecía que esta regla de suspensión, por más que se encuentre en el Código Procesal Penal, era una norma de carácter material. Pero hasta ahí quedaba confuso el tema de la aplicación del plazo máximo de suspensión por este supuesto. Hecho que ya ha sido establecido en la nueva regla de suspensión que vamos a ver más adelante, pero es necesario hacer la precisión de cómo era antes la interpretación. Sobre el plazo de duración de la formalización de investigación preparatoria se plantearon 3 posturas. La primera señalaba lo siguiente. Ni bien se emita la disposición de formalización de investigación preparatoria, nosotros tenemos que dejar o contabilizar el máximo de la pena más la mitad y una vez que se cumple ese plazo, prescribe el delito. Esto se estableció en 2 casaciones que son doctrina jurisprudencial y son del Santa. La segunda interpretación hacía referencia, y esto también es objeto de pronunciamiento del Pleno Jurisdiccional Nacional del 2021, en el cual se señalaba lo siguiente. Una vez que se emite la disposición de apertura de diligencias preliminares, se interrumpe el plazo de prescripción. Entonces, ese plazo ya no va a ser el máximo de la pena, sino el máximo de la pena más la mitad. Pero cuando se emita la disposición de formalización de investigación preparatoria,
si tiene que suspender el plazo por el máximo de la pena más la mitad. Una vez que se concluye ese plazo, se empieza a iniciar el cómputo del plazo de prescripción, contando el plazo que ya había transcurrido antes de la emisión de la disposición de formalización de investigación preparatoria. Y con esto, ¿qué se daba? Pues se daba una dúplica del plazo de prescripción. Por ejemplo, en el caso que les pongo ahí a la vista, si es un delito de 4 años y el máximo de la pena más la mitad es de 6, en este caso tendría que haber transcurrido 12 años para que recién prescriba el delito. La tercera interpretación que se dio a esta regla fue la siguiente. Una vez que se emita la disposición de formalización de investigación preparatoria, se suspende el plazo de prescripción, pero esta suspensión no debe ser indefinida y no debe suponer el máximo de la pena más la mitad, sino que por el contrario, esta suspensión solo debe darse hasta que se emita la disposición de conclusión de investigación. ¿Por qué? Porque el fundamento de esta regla de suspensión es que la Fiscalía reúna los elementos de convicción necesarios, de cargo y de descargo. Entonces, si ya se concluye la investigación, ya no es necesario reunir o investigar sobre nuevos elementos de convicción y, por tanto, el plazo de suspensión debe ser hasta la disposición de conclusión. Hasta ahí eran las 3 interpretaciones que existía sobre esta regla en relación al plazo de duración. Sin embargo, esto ha sido modificado el día de ayer. Es por eso que hacía la precisión de que entra en vigencia el día de hoy la ley 31.751 que modifica el artículo 84 del Código Penal y el artículo 339, inciso 1 del Código Procesal Penal. ¿Qué nos dice esta nueva regulación? Sobre el primer párrafo no hay ningún cambio del artículo 84 porque nos dice que es cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento. Cualquier cuestión jurídica que deba ser resuelta en otro procedimiento distinto al proceso penal. Hasta ahí no hay mayor modificación. La modificación entra en el segundo párrafo porque nos dice lo siguiente. La suspensión de la prescripción no podrá prolongarse más allá de los plazos que se disponen para las etapas del proceso penal u otros procedimientos. En ningún caso, dicha suspensión será mayor a 1 año. ¿Y qué nos dice el artículo 339 del Código Procesal Penal, que también ha sido modificado? Dice, la formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Código Penal. Bajo esta nueva regulación, sacamos las siguientes conclusiones. Primero, la formalización de investigación preparatoria es un supuesto de suspensión y no un supuesto de interrupción, como muchos pretendían justificar. Segundo, la formalización de investigación preparatoria se rige a lo que está dispuesto en el artículo 84 del Código Penal. ¿Y qué nos dice el último párrafo del artículo 84 del Código Penal? Nos dice que en ningún caso dicha suspensión será mayor a 1 año. En ese sentido, se puede concluir lo siguiente. Primero, sobre estas 3 interpretaciones las dejamos a un lado porque el Código Penal ya nos especificó cuál es el plazo máximo de duración. Entonces, dejamos a un lado el acuerdo plenario 2 del 2013, dejamos a un lado el Pleno Jurisdiccional Nacional del 2021 y aplicamos de que en el caso en el cual se disponga la formalización de la investigación preparatoria, el plazo de suspensión solo va a ser de 1 año, no mayor a 1 año. Asimismo, este plazo o este límite que establece el artículo 84 no solo va a ser de aplicación al supuesto de formalización de investigación preparatoria, sino que va a ser de aplicación a todos estos supuestos que yo les venía dando. Les dije que hay supuestos que se desprenden del artículo 84, como es la cuestión previa, la cuestión prejudicial, etc. Asimismo, hay supuestos de suspensión sui generis, como es la contumacia y la formalización de investigación preparatoria. En ese sentido, el plazo de suspensión de todos estos supuestos de suspensión va a ser no mayor a 1 año. Ahora bien, esta nueva regla de la suspensión de la prescripción, ¿se puede aplicar retroactivamente o no?
Sobre esto debemos de tener en cuenta que la respuesta a este interrogante se va a encontrar en la postura que maneja el ordenamiento jurídico peruano sobre la naturaleza jurídica de la prescripción. Si esta es una naturaleza material, se va a aplicar el principio de retroactividad de la ley y retroactividad benigna. Si esta tiene naturaleza procesal, se va a aplicar el principio de tempus regit acto. En ese sentido, debemos de precisar que la Corte Suprema y el ordenamiento jurídico peruano en diversas jurisprudencias ha establecido que la institución de la prescripción, así como sus reglas y plazos, sea regla de interrupción, regla de suspensión o los plazos de prescripción, tienen naturaleza material. Si tienen naturaleza material, se aplica el principio de retroactividad benigna. Y si se aplica el principio de retroactividad benigna, podemos concluir que esta nueva modificatoria, esta nueva redacción del artículo 84 del Código Penal y del artículo 339, inciso 1 del Código Procesal Penal, pues se va a aplicar a todos los procesos penales, independientemente de si el delito se haya cometido antes o durante la vigencia de la Ley 31.751. En ese sentido, si alguien el día de hoy o el día de mañana presenta una excepción de prescripción de un delito que se ha cometido el año 2005, igual puede aplicar esta nueva regulación del artículo 84 porque existe el principio de retroactividad benigna de la norma. Como les había dicho, existen diversas jurisprudencias en las cuales se ha mencionado esto. Vamos a hacer referencia de manera especial a la casación 666-2018 Callao. ¿Qué sucede? En este recurso de casación se planteó lo siguiente. El supuesto de suspensión por formalización de la investigación preparatoria se encuentra regulado en el artículo 339, numeral 1 del Código Procesal Penal. Si esta disposición está en el Código Procesal Penal, entonces quiere decir que esta es una norma de carácter procesal. Sin embargo, la Corte Suprema señaló lo siguiente. No por el hecho de que el supuesto de formalización de la investigación preparatoria esté regulado en el artículo 339, numeral 1 del Código Procesal Penal, ello no quiere decir que esta sea una norma de carácter procesal. Por el contrario, es una norma de carácter sustantiva porque regula un supuesto de la suspensión de la prescripción. En ese sentido, señala lo siguiente la Corte Suprema. La regla precedente, la que establece del artículo 339, numeral 1 del Código Procesal Penal, aun cuando esté prevista en el Código Procesal Penal, es una disposición de derecho material. Repito, aun cuando esté prevista en el Código Procesal Penal, es una disposición de derecho material, pues regula un aspecto básico de la institución de la prescripción, que es la suspensión de los plazos. En ese sentido, dice, el factor de aplicación no es la fecha de actuación procesal, sino la fecha de comisión del delito. Este mismo criterio se ha reiterado en las siguientes jurisprudencias: la casación 666-2018 Callao, la casación 269-2021 Ancash y la casación 1610-2021 Arequipa. En todas estas jurisprudencias, la Corte Suprema vuelve a reiterar que los plazos de suspensión y que la prescripción tienen naturaleza material y por tanto se aplica el principio de retroactividad benigna e irretroactividad de la ley. Sin embargo, existe solo una jurisprudencia en la cual la Corte Suprema, de manera contradictoria a todas estas jurisprudencias, señala lo siguiente. Y esto es en el recurso de nulidad 616-2020, PUNO, en el cual se establece que el estado de emergencia suspende el plazo de prescripción. Dicho sea de paso, este criterio de que el estado de emergencia suspende el plazo de prescripción ha sido declarada inconstitucional por dos jurisprudencias del Tribunal Constitucional. Ahora bien, si este recurso de nulidad 616-2020-1 establecía que el estado de emergencia suspendía el plazo de prescripción, para lograr la aplicación de este nuevo criterio o de esta nueva creación jurisprudencial de un nuevo supuesto de suspensión, lo cual tampoco es válido,
señala lo siguiente, dice: es oportuno precisar que los plazos de prescripción de la acción penal tienen naturaleza material y por tanto su aplicación retroactiva solo es admisible si favorece al reo. Hasta ahí está claro, nos está diciendo los plazos de prescripción tienen naturaleza material. Aquí viene el error, dice: distinta es la situación de los plazos de suspensión de los términos prescriptorios cuyos preceptos tienen naturaleza procesal, por lo que es de aplicación el principio tempus regit actum. Entonces, ¿en qué quedamos? La regla de la suspensión tiene naturaleza material, conforme lo había señalado esta jurisprudencia y esta, o tiene naturaleza procesal, conforme lo establece este recurso de nulidad. Al respecto debemos señalar algo. El ordenamiento jurídico peruano considera que la prescripción y sus reglas, sea interrupción o suspensión, tienen naturaleza material. Distinto es el caso del ordenamiento jurídico alemán, en el cual sí se considera que la prescripción tiene naturaleza procesal. Pero en el caso peruano se ha establecido que esta tiene naturaleza material. Asimismo, hay muchas jurisprudencias, como les menciono, que consideran que la suspensión y la prescripción tienen naturaleza material. Incluso este recurso de nulidad 616-2020 PUNO establece que los plazos de prescripción tienen naturaleza material. Entonces, no se puede aplicar este recurso de nulidad 616-2020 PUNO porque es totalmente contradictorio. Por un lado nos dice que la prescripción y los plazos de prescripción tienen naturaleza material y luego, sin hacer ninguna justificación de esta diferenciación que propone, nos dice que solo la suspensión va a tener naturaleza procesal. Es algo que no tiene justificación, les repito, dentro del fundamento 13 no hay una justificación y es algo que tampoco ha hecho la doctrina. La doctrina discute sobre la naturaleza procesal o sustantiva o mixta de la prescripción, pero no señala, por si acaso, la regla de la suspensión tiene naturaleza procesal, por si acaso la interrupción solo tiene naturaleza material, etc. Es algo que ni siquiera la doctrina ni ningún ordenamiento jurídico pero ha establecido. En ese sentido, al carecer de fundamentación, este recurso de nulidad 616-2020 PUNO no se puede aplicar este criterio. Y por tanto, rige la regla de el principio de retroactividad benigna, lo cual, repito, hace posible de que esta nueva modificación del artículo 84 y el artículo 339 sea de aplicación para todos los procesos penales, independientemente de si el delito se ha cometido antes de la vigencia de la ley o durante la vigencia de esta ley. Dicho esto, culmino la presente ponencia. Si es que hay algún interrogante, estaré gustosa de poder responder la misma. Felicitaciones, doctora Susan, excelente ponencia. Nos ha dejado claro ya el tema de la nueva ley que ha sido dada por el Congreso de la República el día de ayer. Sí, nos han dejado unas cuantas preguntas por interno que voy a pasar a leer para que pueda responder, doctora. La primera pregunta es: ¿para los delitos cometidos por funcionarios públicos se sigue duplicando los plazos de prescripción? La escuchamos, doctora. Este es un tema bastante relevante. Muchas gracias por la pregunta porque me va a permitir aclarar las consecuencias de esta regla de suspensión. Todos sabemos que el 2017, de manera específica el 17 de agosto del 2017, se modifica la Constitución Política. ¿Qué artículo? El artículo 41. Y el artículo 41 establece lo siguiente: el plazo de prescripción se duplica para todos los delitos contra la administración pública, tanto para los funcionarios, servidores públicos o los particulares. Asimismo, no solo se aplica esta dúplica del plazo de prescripción para todos los delitos contra la administración pública, sino también para aquellos delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos en los cuales se afecta el patrimonio del Estado. En ese sentido,
esta regla de la suspensión no modifica ese plazo de prescripción ordinario, porque ese plazo continúa vigente. En ese sentido, para los delitos cometidos por funcionarios, servidores públicos o particulares que afectan al patrimonio del Estado y para los delitos contra la administración pública, se aplica la dúplica del plazo de prescripción. Si durante la investigación de estos delitos se formaliza la investigación preparatoria, en este caso el plazo de suspensión va a ser de 1 año. Es distinto si estamos ante delitos que se han cometido antes de la modificatoria del artículo 41 de la Constitución Política, porque en este caso sí hablaremos de la dúplica del plazo de prescripción solo para los delitos contra la administración pública en los cuales se afecta de manera directa el patrimonio. Listo. Eso sería en relación a la pregunta. A ver si hay otra pregunta. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Otra pregunta que nos están haciendo por interno es, ¿qué opinión le merece respecto a la aplicabilidad de esta ley? Escuchamos, doctora. La opinión que yo tenga sobre esta nueva regulación de la suspensión en relación a establecer un plazo máximo de suspensión, el cual dice que es no mayor a 1 año, considero que es positiva, en el extremo que establece un límite al plazo de suspensión por formalización de la investigación preparatoria. Como ya les había explicado, antes de que exista esta regulación, había diversas interpretaciones. Y a la hora de aplicar esta regla de suspensión, existían diversos pronunciamientos. Entonces, por ahora es positivo que se haya establecido que el plazo máximo de duración de esta suspensión por formalización de investigación preparatoria es no mayor a 1 año. Pero en los otros extremos, porque recordemos que el artículo 84 es genérico, entonces estamos señalando de que el plazo de suspensión no mayor a 1 año no solo va a ser de aplicación para el supuesto de formalización de investigación preparatoria, sino va a ser de aplicación para la contumacia, para la cuestión previa, para la cuestión prejudicial. Y sabemos, muchos de nosotros, que un proceso civil no acaba en 1 año. Entonces, se va a correr el riesgo en algunos casos de delitos con penas bajas de que prescribe el delito porque evidentemente hasta que se resuelve la vía civil, el proceso civil, que no dura, repito, menos de 1 año, pues se corre peligro de que prescribe este delito. Sin embargo, esto solo podría darse en delitos con penas bajas de 4 o 6 años, porque recordemos que la mayoría de delitos en nuestro ordenamiento jurídico peruano tiene penas altísimas. Por ejemplo, si estamos ante el delito de homicidio simple, el plazo de prescripción es de 20 años. Entonces, en este caso, sí tiene justificación de que la suspensión dure 1 año. ¿Por qué? Recién tendría que transcurrir, si es que se investiga, el plazo de 36 años para que pueda investigarse y procesarse el delito. Tiempo que considero yo es suficiente para ese fin. Listo. No sé si hay otra pregunta. Sí, y para finalizar una preguntita que hizo un audiente, nos dice, el Tribunal Constitucional decidió no considerar la suspensión, decidió no considerar la suspensión de los plazos disculpen, no se entiende la pregunta. Vamos a tratar de reformular la pregunta y le vamos a mandar a la ponente para que ella ya por interno nos pueda dar la respuesta y la hacemos llegar al audiente. Muchísimas gracias, doctora Susan. Ha sido una excelente ponencia suya. Nos ha aclarado bastante este tema. Y nuevamente la invitamos para que pueda dar en un futuro alguna actividad académica o seguir dando webinars. Le agradecemos infinitamente de esta casa de estudios. Al contrario, yo me encuentro agradecida por la invitación y por el espacio para comentar algo que es realmente importante. Y también se han presentado algunas dudas sobre esta nueva regulación, las cuales espero haber contestado y que todo haya quedado claro para todos ustedes. Muchas gracias, me despido de todos. Muy buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego.